participantes. Sí, Fíjate que yo quise, bueno, David, adelante. no, yo también lo estuve siguiendo, pero como dices, pues un rato por acá, un rato chambeando, un rato regresamos y bueno, pues ahí estuvimos también. Charlie, ¿tú sí lo estuviste viendo o no? Fíjate que yo sí lo estuve viendo, de hecho le voy a contar a Alonso que pedí informes para entrar al que vas a tomar con Iván. Se me hace un tema muy bueno, la verdad, 37,000. No me acomodaron los horarios, empieza mañana y la verdad yo quería tomarlo. Ya estamos al aire. Tú, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes tengan todos. Nos agarraron aquí en el chisme, lavando aquí amenamente todos aquí en Tendencia Legal, pero bueno, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Tendencia Legal a través de INACEP Media, Tendencia Legal en Facebook, en donde nos pueden seguir como cada 15 días para tratar temas que desde luego, como siempre, los decimos, revisten un especial interés porque son tendencia legal. Y pues bueno, hoy sí coincidió, aunque sea por un ratito que va a estar con nosotros mi amigo Carlos Alberto Pérez Macías. Charlie, ¿cómo estás? Porque nos va a presentar a nuestro invitado, también un excelente amigo, que no me anticipo, pero dejo a Charlie saludar porque se va a tener que seguir atendiendo el otro changarro, entonces, pero que me haga el favor de presentar a nuestro invitado. Muy bien, David, aquí, la verdad, sí, como dices, viniendo en visita de doctor, ¿no? Pero no quería dejar pasar la oportunidad, sobre todo porque creo que en Tendencia siempre hemos buscado tener grandes invitados, ¿no? No solo que nos escuchen nosotros, sino grandes invitados. Y creo que hoy también nos vestimos de lujo, últimamente andamos de esta forma. Tenemos un gran invitado con nosotros, tenemos a nuestro querido amigo Alonso Ibarra, ¿no? Presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de la World Compliance Association en Capítulo México. Adicionalmente, nada más y nada menos que el tesorero, ¿verdad? De la World Compliance Association también, integrante de la Comisión Nacional de PLD también del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, presidente creo que hasta de la República, casi, yo lo veo en las mañaneras, porque nuestro invitado es de Tijuana, entonces él empieza la mañanera, cualquier comisión a las 7 de la mañana, ¿no? Él es telonero de las mañaneras. Es correcto, ¿no? Pero la verdad es que es un gran profesionista, certificado, trabaja con varias organizaciones, ¿no? Contador público de profesión, y creo que a mí cuando yo me tuve a bien invitarlo, ¿verdad? Aparte de por su gran calidad, lo escuché este tema, platicarlo en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y dije, este tema tenemos que llevar para Tendencia Legal, ¿no? Creo que es uno de los temas que el sistema financiero es de los más regulados, ¿no? Tienen una estructura muy distinta y que creo que son de los puntos base. Creo que en actividades vulnerables no acabamos de comprender la importancia que tiene el tema del beneficiario final, y por eso, bueno, cuando lo escuché el tema y la forma en que lo expuse, dije, y te agradezco mucho, Alonso, que nos acompañes, ¿verdad? Que estés aquí con nosotros, porque creo que es un buen tema, e invitarlos amigos aquí en Tendencia Legal a que se queden con nosotros. Y bueno, pues Alonso, bienvenido, seas, de acuerdo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Carlos, gracias, David. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes, y ahorita que estabas comentando que tienen grandes invitados en Tendencia Legal, me consta, y creo que en esta ocasión no tuvieron a quién poner y me invitaron de último momento, así es que gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gran honor que me hayan invitado, y con gusto pues platicar este tema, como bien comentaba Carlos, y David también, con quien tengo el gusto de participar allá en el comité de PLD de la World Compliance, y en el caso de Carlos allá en la comisión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Son los que me hacen madrugar. Yo estoy en Tijuana, son 2 horas menos, así es que a las 8 de la mañana de ustedes son mis 6 de la mañana y me ponen a trabajar muy temprano. Pero bueno, todo sea para sacar adelante. Decíamos hace rato que empezáramos el programa, pues a los chamacos ahí, que hay que cambiarles los pañales, darles de comer, etcétera. Pero bueno, si están de acuerdo, entramos con el tema. Échale, claro que sí. Les platico. Invitados también para quienes nos siguen a través de nuestras transmisiones, insisto, a través de Tendencia Legal o INACEP Media, o a la página también de CID Consultores, a que nos manden también sus preguntas para que nos pueda Alonso compartir las respuestas y generar un poquito más de interacción y aprendizaje en estos comentarios que nos va a vertir Alonso. Ahora sí, perdón por la interrupción, adelante. No te preocupes, ojalá y manden las preguntas pronto para que las alcance a contestar Carlos antes de que se vaya. Yo ya vine literalmente a presentarte porque te agradezco mucho, pero los dejo en excelentes manos, y de verdad, Alonso, este es tu programa. Espero
que no sea la última ocasión. Espero que sean muchas veces que puedas compartir con nosotros toda tu gran experiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo me despido, pero quedan en excelentes manos y adelante, no se pierdan este gran tema. Gracias, Gracias. Carlos, gracias. Nos vemos, Charlie. Ahí te encargo. Que no me caiga el rating, porque me costó mucho mantener ese rating. Adelante, Alonso. No te preocupes. Pues entramos en materia. Como bien comentaba Carlos, el tema de beneficiario final es bastante importante y fíjense que cuando me pidieron que platicara en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, elegí el tema porque veía que en cuanto a las actividades vulnerables había algunas cosas que a mi punto de vista no hace falta modificar o cambiar un poquito. Y casualmente, digo, también viene de la mano porque el GAFI, Grupo de Acción Financiera, repito, Grupo de Acción Financiera, y si hay aquí conocedores del tema de prevención del lavado de dinero, que digan que es Grupo de Acción Financiera Internacional, que me lo demuestren y con gusto le cambio. Pero mientras no me lo demuestren, para mí es Grupo de Acción Financiera, GAFI. Correcto. Entonces, el GAFI también viene mencionando que uno de los temas que los países no han logrado implementar de manera correcta es el tema de identificar el beneficiario final. Entonces, se vuelve importante porque es un tema que de alguna manera nadie está atendiendo como GAFI está sugiriendo que se haga, ¿no? Y bueno, ya antes de entrar a detalles del tema de beneficiario final, es importante ir identificando los conceptos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que por lo que nos dedicamos al tema de prevención del lavado de dinero, mencionamos a GAFI, aunque a Carlos no le guste, pues lo mencionamos mucho, porque al final del día es quien emite estos estándares internacionales en los que sugiere que los países se basen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces, digamos, es el fundamento para la legislación que vamos aplicando en cada uno de los países, ¿no? Y México no es la excepción. Entonces, GAFI, el concepto de GAFI sí es beneficiario final. Pero ya aterrizado aquí a México, en el régimen de prevención del lavado de dinero, está dividido en dos grandes burbujas, digamos. Por un lado, el sector financiero, y en el sector financiero es conocido como propietario real. Correcto. Propietario real. Y en la otra grande burbuja, que son las actividades vulnerables, que son reguladas por la ley antilavado o la ley federal PIORPI, el concepto es dueño beneficiario o beneficiario controlador. Pero al final del día estamos hablando de lo mismo. Van a ver más adelante que uno de los temas de la iniciativa de reforma de la ley federal PIORPI es justo homologar el concepto y ponerle beneficiario final, así como el GAFI, ¿no? Para que podamos estar entendiendo y evitar algo de confusiones. Y habiendo dicho eso, primero les quiero platicar de dónde viene este concepto de beneficiario final, que pues como ya comentamos del GAFI y sus recomendaciones. Después le platico rápidamente del sector financiero y después terminamos con la ley federal PIORPI. Entonces, primero en el tema del GAFI. El GAFI, el concepto de beneficiario final lo establecen en la recomendación 24. Y en esta recomendación 24 nos habla que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Y aquí también nos dice en esta recomendación 24 que los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, ¿no? Y esta información debe de estar disponible para un acceso oportuno para las autoridades. Entonces, aquí en esta recomendación 24 es donde realmente nace la preocupación de que se identifiquen a las personas que están detrás de las personas jurídicas. Ahora, después, digo, aquí mismo en las recomendaciones del GAFI tenemos la recomendación 25 que habla pues básicamente de algo muy similar, que es el beneficiario final, pero los que están detrás de algunas estructuras, de otras estructuras jurídicas como fideicomisos, ¿no? Pero al final del día pues es prácticamente lo mismo. Nos vamos dentro del mismo GAFI a la recomendación 10 y aquí hago la observación que la recomendación 10 va dirigido al sector financiero en el GAFI. Pero, y esto es importante conocerlo porque a veces se nos pasa o a algunos especialistas se les pasa que
que aun y cuando la recomendación 10 está dirigida al sector financiero, la recomendación 22 claramente dice que los requisitos de debida diligencia del cliente establecidos en la recomendación 10, 11, 12, 15 y 17 también le aplican las actividades vulnerables. Entonces, aun y cuando la recomendación 10 empieza diciendo que es para el sector financiero, también es para actividades vulnerables, ¿no? ¿Y qué dice la recomendación 10? Sí, dentro de esos requisitos, uno de ellos es identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final. Entonces, aquí vamos ya viendo en dónde están de alguna manera documentado, manifestado el requisito de identificar al beneficiario final. Pero, ¿y qué es el beneficiario final? ¿Cuál es el significado o la definición? Nos tenemos que ir a la nota interpretativa de la recomendación 10 y en esta nota interpretativa nos dice en el inciso B que beneficiario final o que se debe identificar a los beneficiarios finales de clientes y que se deben de tomar las medidas razonables para verificar la identidad de estas personas mediante la siguiente información. Y ya nos dice, cuando se trata de personas jurídicas, se debe de identificar la identidad de las personas naturales. Repito, personas naturales. Esto es importantísimo porque es uno de los temas que van a ver al final con la ley federal PRP, que ahí no está como el Gafi lo viene sugiriendo, ¿no? Entonces, la identidad de las personas naturales que tienen una participación mayoritaria en la titularidad. Hasta aquí nos dice, pues, quien sea dueño de las acciones, ¿no? No nos dice qué porcentaje, no nos dice, hasta aquí no nos dice nada, nada más que tenga una participación mayoritaria. Después nos dice en otro inciso, la identidad de las personas naturales que ejerzan el control a través de otros medios, ¿no? Esto lo ponen por si en dado caso no alcanzas a identificar a alguien que tenga una participación mayoritaria, ¿no? Después otro inciso dice la identidad de la persona natural relevante que ocupe el puesto de funcionario administrativo superior. Entonces nos va llevando, digamos, primero a ver si existe un claro dueño de acciones, si no, quién ejerce el control y si no, una persona relevante que realmente administre, funcionario administrativo de alto mando, ¿no? Y luego nos habla de las personas, de las otras estructuras jurídicas, como fideicomisos, que aquí nos pide que identifiquemos al fideicomitente, fiduciario, el protector, que es una figura que existe en algunos países, y los beneficiarios. Ese está un poquito más sencillo y más claro, y de hecho en México se hace bien, ¿no? Ahora, después el Gafi nos manda una guía y emite una guía en donde nos habla sobre la transparencia y el beneficiario final. Y aquí ya nos establece una definición tal cual donde nos dice, a ver, definición de beneficiario final es, beneficiario final se refiere a la persona o personas físicas, y recalco otra vez, personas físicas que finalmente posean o controlen a un cliente. Correcto. Y o a la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción. Entonces, aquí ya te divide en dos partes, en donde si tu cliente es una persona jurídica o una persona moral, entonces el beneficiario final es quien posee o controla a ese cliente. Pero si tu cliente es una persona física, el beneficiario final es en cuyo nombre se está realizando la transacción, o sea, el que está realmente detrás de esa transacción, ¿no? Entonces, hasta ahí de donde nace el tema del concepto de beneficiario final. Sí, pero como lo mencionas, el tema de la persona natural para efectos del estándar internacional toma una relevancia particular porque vamos a una mayor transparencia, ¿no? En todas las estructuras jurídicas, acotado a como lo tenemos en el sistema mexicano, que creo que es a lo que nos vas a apuntar, ¿verdad? Sí, y para allá vamos a ir viendo porque de hecho este tema del beneficiario final también se ataca en otros ámbitos como la corrupción, incluso la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que fue en Mérida del 2003. Ahí también hablan de la importancia del beneficiario final. También hablan en el tema del compartir información entre países en cuanto a las contribuciones. También ahí hablan de la importancia de identificar al beneficiario final. Entonces este concepto va aplicando en diferentes, digamos, ámbitos que le interesa a la comunidad internacional para evitar, pues, malos usos de las empresas, ¿no? Entonces,
si ya hablamos del GAFI, en donde viene, digamos, está el antecedente o el fundamento donde, pues ahí están ya las guías de qué tenemos que hacer para proteger nuestro sistema financiero y la economía formal mexicana, pues nada más tenemos que aterrizarlos a México, ¿no? Sencillo, bueno. Pues a Así lo mejor no. no es tan sencillo, porque si ya empezamos a ver la legislación mexicana y revisando primero el sector financiero. En el sector financiero, recordemos, el concepto es propietario real y lo define como aquella persona física que por medio de otra o de cualquier otro acto o mecanismo obtiene los beneficios derivados de un contrato o de una operación celebrada con la entidad. Y quien es en última instancia el verdadero dueño de los recursos. Entonces aquí nos hablan sobre si nuestro cliente, y puede ser una persona física, es, digamos, fulanito. Este fulanito de tal que es cliente con el que yo firmo un contrato, digamos, de cualquier, un contrato de crédito. Pero si hay alguien de atrás que realmente se está beneficiando y quien realmente va a pagar también ese crédito, el beneficiario final es aquel, ¿no? Entonces, aquí nos deja, yo digo que sí nos deja algo de claro eh, el tema de beneficiario final en ese tipo de casos, pero después nos dice que el término propietario real también comprende aquella persona o grupo de personas físicas que ejerzan el control sobre una persona moral, porque aquí es donde se empieza a complicar un poquito. Entonces, si hablamos de una persona moral, nos dice que controla a una persona moral quien tiene la capacidad de, a través de la propiedad de valores, la celebración de un contrato, cualquier otro acto jurídico, que tiene la capacidad para, número uno, imponer directa o indirectamente decisiones en la Asamblea General de Accionistas. Entonces, estamos hablando del sector financiero. En el sector financiero, si tú tratas con un cliente persona moral y tenemos que identificar al beneficiario final, porque es una obligación, si hay alguna persona física que impone directa o indirectamente decisiones en la Asamblea General de Accionistas, rápido, ese es el beneficiario final, ¿no? Vámonos. Entonces, suena sencillo. Pero si no hay nadie, entonces hay otro párrafo que nos dice, quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes. Si no hay nadie, después nos dice, bueno, quien mantenga la titularidad de derechos que permiten directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social. Y aquí recalco que dice quien mantenga la titularidad de derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social. Lo repito porque ahorita vamos a ver que en otra parte nos habla del 25% y vamos a tratar de dejarlo algo claro. Pero si no hay nadie que tenga el derecho al voto, de que tenga la titularidad de más del 50% para votar, entonces en el último párrafo nos dice, bueno, si ya no encontraste ninguno de los otros tres, entonces, quien dirija directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral. A fuerza en una persona moral hay quien dirige la administración o la estrategia o las principales políticas de una persona moral. O sea, forzosamente una persona moral tiene que tener un beneficiario final. Eso debe estar claro. Luego después en un párrafo nos dice, estamos hablando del sector financiero, repito, que se va a entender que ejerce control aquella persona física que directa o indirectamente adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social de una persona moral. Entonces, en este otro párrafo nos dice, con que tenga el 25% de las acciones, ya, ese es beneficiario final. Y si hay 4 que tienen el 25%, esos 4 son beneficiarios finales, porque es persona o grupo de personas. Entonces, aun y cuando hace un momento hablamos del 50%, el tema del 50% tenía que ver con el voto, ¿no? No tanto con la composición accionaria. Y esto lo tienen así separado porque el GAFI así lo maneja de alguna manera separado, pero creo que lo dejaron un poquito más confuso aquí. Pero al final del día, en resumen es, yo identifico si mi cliente tiene a alguien que tenga el 25% de las acciones o más. Si no hay, entonces me voy a si alguien de esa persona moral puede imponer directa o indirectamente decisiones en la Asamblea General de Accionistas. Si no hay, entonces veo si puede alguien nombrar o destituir a la mayoría de los
consejeros, administradores o equivalentes. Si no hay, entonces veo a ver si alguien puede ejercer más del 50% del voto, que no necesariamente significa que pueda tomar decisiones en la asamblea, pero si tiene más del 50% del voto, es beneficiario final. Y si no hay, entonces ya la última la facilita, que a fuerzas hay alguien quien dirija la administración o las principales políticas, ¿no? Entonces vemos que al final siempre tenemos que dar con alguien. Ahora, también nos dice el sector financiero, y antes de entrar a la ley federal PIORPI, que cuando no exista una persona física que posee o controle directa o indirectamente el porcentaje igual o superior al 25%, entonces se considera que ejerce dicho control el administrador o administradores de la misma. O sea, aquí ya nos está dejando un poquito más claro en donde dice, oye, bueno, si no encuentras a nadie, está bien, no le sigas, no pasa nada. El que administre, el administrador o administradores de la empresa son beneficiarios finales, ¿no? Entonces, hasta ahí el sector financiero, que me parece que sí está de acuerdo a lo que se viene estableciendo en el GAFI, porque al final del día sí nos dice que son personas físicas, una persona física o grupo de personas físicas que 2 puntos, y ya nos dice, ¿no? Que impongan las decisiones en las asambleas y todo lo que comentamos. Entonces dejamos a un lado ahorita el sector financiero y ahora vámonos a la ley federal PIORPI. En cuanto a la ley federal PIORPI, aquí nace la obligación de identificar al beneficiario final en el artículo 18, en donde el artículo 18 nos habla de que se debe solicitar al cliente que participa en actividades vulnerables acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso que exhiba la documentación oficial que permita identificarlo. Aquí es importante comentar que por la desafortunada redacción, si se fijan, dice que la obligación es solicitar al cliente si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y en la práctica vemos que cuando estamos tratando de cumplir con este artículo 18, específicamente la fracción tercera, que es esta, vemos que en un formatito en donde solamente ponen que la pregunta al cliente y el cliente si responde que no, en teoría, estrictamente hablando, está cumpliendo con esta obligación. Pero es algo desafortunado porque al final del día no se está logrando lo que se busca y el fondo del asunto es realmente dar con el beneficiario final. Entonces, una redacción desafortunada. Desde aquí empieza un poquito mal. Después nos vamos al concepto de la ley federal PIORPI, que recuerden, no es ni beneficiario final ni propietario real como el sector financiero, es ahora dueño beneficiario o beneficiario controlador. Y dentro de la definición, digamos que empieza similar a la definición que tiene el sector financiero, porque nos dice que beneficiario controlador es la persona o grupo de personas que, y aquí yo haría una pausa porque es desafortunado que deja abierto a que dice que es una persona o grupo de personas, pero no dice si es física o moral, natural o jurídica, no especifica, ¿no? Y luego ya nos deja los siguientes 2 incisos. Y el primero ya nos dice que es algo similar a lo que decía el sector financiero, quien realmente es el que aprovecha de la operación. Si hay una persona detrás de tu cliente, ese es el beneficiario final. Y ese está claro, ¿no? No estamos hablando todavía con una persona moral. Y el siguiente inciso ya nos dice el que ejerce el control de aquella persona moral. Y ahora vamos a la definición de qué es control. Y en control también nos damos cuenta que la definición de control de la ley federal PIORPI dice que se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral, y aquí tampoco dice si es una persona física. Y aquí es donde debiera decir que se entiende que una persona física o grupo de personas físicas controla a una persona moral. Desafortunadamente no lo dice. Y bueno, continúo con la definición. Dice que a través de la titularidad de valores por contrato de cualquier otro acto puede, y ya menciona las mismas que el sector financiero, con la única diferencia que aquí no aplica el tener el 25% o más de las acciones. Se queda con el tema de la titularidad de los derechos que permiten directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital. Entonces aquí no aplica el tema del 25%. Esa sería la única gran diferencia. Esa
y que aquí no nos dice que es una persona física. Eso es lo que es muy desafortunado. Aquí no nos dice que es una persona física. ¿Y eso a qué da pie? En la ley federal PRP da pie a que desafortunadamente en los criterios de la UIF, cuando le preguntan en las preguntas frecuentes que están ahí en la página del SAT y le dicen, oye, el que tiene que ver con los notarios. Hay una pregunta que le preguntan al SAT si es beneficiario final la empresa o sociedad que está cobrando los servicios que está dando el notario. Y el SAT responde que sí se considera que esa persona moral es el beneficiario final. Entonces, ahí yo no coincido para nada. Creo que se está perdiendo el fondo de lo que se busca, y el fondo de lo que se busca es dar con una persona natural, así lo decía el Gafi, o una persona física que realmente esté detrás de todas las operaciones o de la operación de la persona moral, ¿no? Entonces, esta es la parte en donde yo considero que por lo menos sí debiera de modificarse para que aterricen a que el beneficiario final forzosamente tenga que ser una persona física. Sí, claro. Sí, porque hoy en día, perdón, Alonso, que te interrumpe, sí, claro. Tienes toda la razón en cuanto a la estructura que tenemos de identificación, digamos, del dueño beneficiario, del beneficiario controlador para efectos de la ley PIORPI. La obligación en torno a esta figura no es identificar, ¿no? La obligación en torno, la primigenia obligación, como lo apuntas, y que ha sido materia de las observaciones en la evaluación mutua y en las propias observaciones que en el foro de esas temáticas quienes nos dedicamos a ello hemos realizado, ¿no? Porque la primigenia obligación es el cuestionamiento, ¿no? La realización de esos cuestionamientos sucesivos o autodeclaraciones, como lo menciona Gafi, la evaluación mutua, la más reciente evaluación mutua en nuestro país, ¿no? En donde pareciera ser que, bueno, no pareciera ser esta limitante de no identificación per se, sino el planteamiento de un cuestionamiento sucesivo, pues no es acorde al estándar internacional, como lo comentas. Sí, y la verdad aquí yo a lo mejor dividiría la opinión en opinión técnica y en opinión práctica. Y la opinión técnica, definitivamente, a como está la ley federal PIORPI, se cumple con la obligación, con el simple hecho de solicitarle al cliente si conoce o si sabe la existencia de un dueño beneficiario. De acuerdo que se cumple, de acuerdo. Sin embargo, y aquí también comento que en uno de los últimos en eventos que hubo, que fue en el G20 en este año, se presentó el presidente del Gafi y comentó que desafortunadamente los oficiales de cumplimiento actuales y algunos supervisores están, él le llama, atendiendo las obligaciones como un tick box, que es como check the box, ¿no? En donde estrictamente lo que diga y para efectos de cumplir, sin importarme el fondo, sin importarme realmente qué estoy logrando, nos estamos concentrando los oficiales de cumplimiento nada más a cumplir con el, digamos, el checklist de las obligaciones. Y este es un gran ejemplo de eso. O sea, se cumple muy fácil con esa obligación, nada más con simple hecho de preguntarle, te contestan que no y ya no tienes que hacer nada. Entonces, técnicamente hablando, está correcto, pero en la práctica, y yo diría, y pues nos pasa con algunos clientes que cuando se acercan se tienen que regularizar, pues sí, también es complicado ir para atrás y pedir a lo mejor la información del beneficiario final, y a lo mejor con ese simple hecho se cumple y no tienen problema, está bien. Pero si tienes si tienes clientes nuevos que van llegando o que realmente quieren hacer las cosas de manera correcta, porque están conscientes que el prevenir el lavado de dinero en realidad nos ayuda, que es un tema para otro día que creo que es súper importante que lo tengamos en presente, que realmente sí estamos ganando algo en previniendo el lavado de dinero. Vale la pena que aún y cuando la ley federal PIORPI nos diga que con ese simple hecho cumplimos con la obligación, yo creo que vale la pena de sí identificar en todos los casos donde tu cliente es persona moral, identificar a una persona física que sea el beneficiario final, porque ese es el fondo del asunto y eso es lo que el Gafi en realidad nos recomienda, pero como dice Carlos, y a lo mejor ustedes abogados tienen razón, digo, el Gafi no es vinculante para los sujetos obligados, me queda claro. Pues mira, yo digo, sin ser el tema, yo tengo mis asegúnes siempre con ese tema en cuanto a la vinculación, porque digo, no me quiero salir del tema, pero recordemos que Mérida, en el artículo 14, pues sí insta a los estados firmantes, a los estados signantes, a utilizar las guías y las mejores prácticas de los organismos intergubernamentales.
O sea, sí lo menciona claramente. Ahorita es el punto 4 del artículo 14 de Mérida, por Qué ejemplo. bueno que no está Carlos porque iba a empezar el pleito. No, dice, al establecer el régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo del presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en otro artículo de la presente convención, se insta a los estados parte a que utilicen como guías las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales en la lucha contra el blanqueo de capitales. Entonces, digo, no tiene un efecto vinculatorio, pero al final del día, en el marco, también conceptos de Carlos, en el marco de un convenio internacional, bueno, instar tiene también un concepto y un alcance claramente definido. No instas a alguien que no está obligado, instas a alguien que está obligado al signar una convención de esta naturaleza. Pero bueno, no es el tema ahorita, porque dice, si no, ya se hubiera armado el tema con mi amigo Carlos. Pero bueno, un poco también, como tú decías, el tema de la conveniencia de siempre identificar al beneficiario real o al propietario real en la concepción del estándar internacional en actividades vulnerables. Pero en torno a esta complejidad, como también lo mencionas, en la práctica, en el día a día, se presentan muchas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Cuestionas al cliente sobre si conoce al dueño beneficiario. Sí, y te dice sí, lo conozco. Oiga, ¿y tiene información que permita su identificación? No. Y pues ya no lo identificas. Pero en el tema que subyace, que es la comisión que subyace a todo esto, que es el tema de prevención del delito ORPI o de los delitos subyacentes en cualquier caso, alguien que te diga que sí hay dueño beneficiario, pero que no tiene información y documentación, ¿sí me explico la situación? Digo, lo de menos en la parte práctica, digo, si tú me dices, Alonso, sí hay dueño beneficiario, sí hay beneficiario real, pero no tengo su documentación. La lógica en el sentido, en ese alcance de debida diligencia del estándar 10, de la recomendación 10, y además como un efectos atenuantes en el tema de la investigación de un probable delito, no preguntarías, ¿y cómo es él? ¿No? O sea, cuando menos, y la media afiliación, ¿y cómo, cuándo, dónde? No porque te lo pida, el sistema de la ley antilavado, ¿no? Porque no te da ese margen, pero está estructurado de forma tal que en una de las variables que se puede presentar en ese cuestionamiento sucesivo de 18.3 de la ley, podemos y ha suscitado eventos como este. Entonces, el entendimiento, como tú lo dices, el entendimiento de profesionistas en donde relativo a qué es lo que busca el régimen de prevención, nos tendría a muchos, cuando menos con los pelos erizados, decir, bueno, pues pregúntale quién es, ¿no? Y asienta cuando menos media afiliación, asienta datos, tiempo, lugar y modo para efectos de, más allá de si simplemente no tiene la información, ¿no? Sí se presentan variables interesantes en la práctica. Y esto lo podemos llevar a un tema que es bastante interesante, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en donde si tú no hiciste lo posible por prevenir, te metes en un problema. Y una cosa tan sencilla como esa de si tienes enfrente a tu cliente que te dijo que sí había un beneficiario final y no intentaste identificarlo, creo que sería digamos, una manchita negra para el momento que llegues a un proceso, ¿no? Claro, por eso el cuidado digo, y me refiero a esta dinámica que tú señalas en el tema de regularización de clientes, en donde a veces dicen que se van en Pole, no, y vámonos, ¿no? Y ya llénalo. Pero llega a suceder, o también en las prácticas en donde, digo, tú y yo hemos ido en diversas ocasiones a notarías y vemos que las notarías te dejan los formatos y llénalos ahí como te dé a entender, ¿no? Y tú llénalo, y ni se dan cuenta qué es lo que pones, ¿no? Yo debo confesarme, me apena, pero quise verlo. Me dejaron un formato, me habían pedido mi documentación, mi información, y al llenar yo mi formato, lo llené con información totalmente diferente a aquella que yo había proporcionado previamente para la firma de la escritura. No voy a decir la notaría aquí en la Ciudad de México. Me dijeron algo, ni se enteraron, o sea, ni se enteraron por esa práctica también un poco relajada o muy relajada de dejar llenar esos formatos de una forma, totalmente al arbitrio y capricho como en ese momento. Pero bueno, pero también otra cosa, una observación, estimado Alonso.
porque también quienes nos siguen están lidiando con esta temática de problemáticas en torno al dueño beneficiario. Los anexos 3 a 8 de reglas de carácter general, ¿no? Cuando nos refiere información, documentación de identificación, ¿no? Y nos refiere que tratándose de personas morales debemos obtener aquella que acredite la constitución, de nuestro cliente. Y bueno, sabrás, compartirnos tu experiencia en el sentido de que aquella que acredite la constitución no necesariamente nos va a dejar conocer la composición accionaria y de capital para poder hacer ese análisis técnico de poder avisorar quién es el beneficiario real. ¿A qué voy? Si bien como lo apuntas y nos has dado muy buenas referencias en la estructura del entendimiento del beneficiario real y de la obligación que tenemos en 18.3, lo cierto es también, ¿o qué opinas? Las reglas de carácter general en cuanto a qué debemos integrar al expediente tampoco nos brindan las pautas para solicitarle su última asamblea que refleje la composición societaria y actual. Sí, no, digo, y al final del día yo creo que por eso el intento de preguntarle al cliente, que a lo mejor esa es la intención, porque al final del día con el documento constitutivo definitivamente pudieron haber cambiado, ¿no? De accionistas, o si es una entidad jurídica en donde son 5, digamos, accionistas donde todos tienen el 20%, pues tampoco cumple con alguno de los puntos, digamos, para poder considerarse beneficiario final, en donde no hay una persona que impone decisiones, no hay una persona que pueda quitar y poner a los miembros del consejo. Entonces, en realidad, con esa información no puedes todavía identificar al beneficiario final. Entonces, de hecho, el GAFI dentro de la guía que emite ahí dice, te puedes basar en ese documento constitutivo, pero ese no es forzosamente un documento que te puede dar la identificación del beneficiario final. Y yo digo, si alguno de ustedes ha ido últimamente a abrir una cuenta bancaria para una persona moral, ellos te dicen, te dan el formatito del propietario real, ahí le llaman propietario real, y te dicen identifícalo. Si de casualidad esa persona moral, es decir, la que está abriendo la cuenta bancaria, cumple con estas condiciones que yo estoy diciendo, que son 5 accionistas, que nadie tiene más del 25, te preguntan sobre, a ver, quién está detrás y quién está detrás. O en dado caso de que sea una persona moral en donde el mayoritario es otra persona moral, te piden los datos de esa persona moral y hasta quedan con la persona física considerada como beneficiario final. O sea, creo que ellos sí hacen bien el trabajo, y aunque pensemos que pues es un poquito tedioso, hay que juntar más información, ellos realmente sí lo están aplicando bien. Pero el acta constitutiva no necesariamente te da la información, ¿no? No te la da la información y tenemos, digo, se presenta mucho en muchas actividades vulnerables, ¿no? Pero particularmente en donativos, recepción de donativos, donde no les estás vendiendo nada, ¿no? A los clientes, les estás pidiendo, ¿no? Y en el manejo de cierto tipo de empresas que reciben donativos, de asociaciones que reciben donativos, cuando ese entendimiento te hace solicitar el último documento que refleje, además de la Constitución, la conformación societaria, ¿para qué? Para en este análisis técnico, en este conocimiento técnico que se tiene, podamos identificar quién es el beneficiario final, ¿no? El beneficiario real. Las inquietudes siempre de los jurídicos de las empresas es, ¿cómo quieres que te lo dé? Fundamentamelo, ¿no? Siempre, ¿no? Dime por qué. Y llegamos a este tránsito de los anexos donde te dice, la regla dice documento que acredite la Constitución. Este documento acredita la Constitución, se acabó. ¿Sí me explico? No te voy a dar esa documentación. Entonces, sí es una deficiencia estructural, como tú lo dices, estructural por su no alineamiento con el estándar internacional en temas del beneficiario final, o propietario final, pero también tenemos un tema de discordancia con lo que nos dimos como normatividad nosotros, con lo que lo asumimos. También somos incluso hasta discordantes, ¿no? No estamos bien planchados en esa parte porque nos amarran, aunque quisiéramos, en ejercicio de este análisis técnico que algunos hemos venido y muchos han venido desarrollando, queriendo cumplir correctamente,
nos amarran de las manos porque anexos de reglas de carácter general no nos permite esta circunstancia. Y es desafortunado porque ahí dice la ley federal PROPI, si no te dan la información, no tienes por qué llevar a cabo la operación, ¿eh? Entonces sí es bastante delicado. Pero yo creo que algo de lo bueno que digamos está en puerta es parte de lo que contiene la iniciativa de reforma de la ley federal PROPI, en donde, digo, por un lado ya quitan la parte de solicitarle al cliente si sabe o si tiene conocimiento del beneficiario final, y aquí sí, y aquí sí incluyen, que eso me da mucho gusto, incluyen ya la parte de que el beneficiario final es la persona física o personas físicas. Y entonces, por un lado, ya una vez que pase esta iniciativa, cuando pase, ojalá y cada vez lo vemos más lejos, pero ojalá y pase pronto, van a tener que quitar entonces los criterios de la UIF que tienen en la página porque ya no van a coincidir con esto, pero me da gusto que así suceda, ¿no? Pero también lo que están cambiando en la iniciativa de reforma es de que ahora sí, en lugar de solicitar, ya ponen identificar al beneficiario final, ¿no? Identificarlo, ya no es solicitarle, ¿no? Entonces eso es algo bueno, pero más importante y creo que muy interesante es que agregan un artículo, el artículo 33 ter, en donde aquí agregan una obligación nueva. Y una obligación nueva para toda persona moral mercantil, y es importante reiterar, mercantil, ya llámese SADCB, SDRL, pero no sociedades civiles o asociaciones civiles, porque no son, digamos, jurisdicción federal, ¿no? Entonces, en este artículo 33 ter, incluyen esta obligación a personas morales mercantiles de registrar el sistema electrónico del artículo 33 bis de la ley, que en realidad está hablando del sistema electrónico de la Secretaría de Economía, que ya existe, que se utiliza, ustedes los abogados saben bien, se utiliza para el tema de convocatorias para asambleas, se utiliza para temas corporativos. Entonces, que en este sistema se incluya la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser considerados beneficiario final. Entonces, eso es algo bueno porque de alguna manera ya van a obligar, ya no va a ser, va a ser más sencillo para una persona que se dedica a una actividad vulnerable, alguien que hace arrendamientos o digamos alguien que recibe donativos, va a ser mucho más sencillo dar con esta información porque van a tener ellos, las personas morales mercantiles, la obligación de identificarlo y de proporcionarlo en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Y luego en el 33 cuater es otro artículo que agregan que dice que la Secretaría, a través de la unidad administrativa facultada, promoverá entre las autoridades competentes de las entidades federativas que las sociedades y asociaciones civiles también identifiquen a su respectivo beneficiario final. Entonces, esto viene a ayudar bastante la tarea de que nosotros tengamos que estar investigando, ¿no? Ya va a ser una obligación de todas las personas morales y pues va a ser, pues ya, obvio, mucho más sencillo tener al beneficiario final identificado y ahora sí meterlo en nuestro expediente, etcétera. Ojalá, la verdad, pase así, porque viene a hacer algo mucho más práctico el tema de generar o crear el expediente único, ¿no? Sí, claro. Sí, teniendo la obligación tratándose de clientes y sociedades mercantiles, de utilizar este registro de la Secretaría de Economía, de registrar el beneficiario final, ya la parte de persona física, pues desde luego hay un tema de revelación de estructuras a nivel total, ¿no? Aspecto con el que se venía lidiando todo el sistema jurídico al paso de los años y se hablaba entonces hace algunos años todavía de parte del famoso velo corporativo, que hoy ya con esto quedaría pues prácticamente siendo historia, ¿no? Porque quedaría revelada toda la estructura de tenencia accionaria para conocer quién controla a una empresa o grupo, al final del día, grupo empresarial. Y en el caso de las sociedades y asociaciones civiles, también, ¿no? Las entidades federativas tendrán que aperturar este tema de registro para también que todos suban a su beneficiario final. Lo que resulta para muchos complicado, ¿no? O para algunos, porque quedan también expuestas en responsabilidad penal la toma de decisiones, ¿no? La estructura. Y ahí va a ser necesario aquello todo, de lo que nos habla siempre en temas de cumplimiento, Carlos, y todo el cúmulo de expertos en temas de integridad corporativa, de anticorrupción, de responsabilidad penal,
pues ahí van a quedar claramente expuestos las decisiones, quién toma las decisiones, quién implementa políticas, quién hace permisible la adopción, no sé, de esquemas fiscales, de esquemas delictivos que hoy en día se ha tenido. Va a quedar abierto todo ese aspecto, por lo cual también es muy importante, no solo para prevención de lavado de dinero, sino para también todos estos temas de investigación que hoy la administración actual y la anterior administración ya lo iban enfocando y ya lo iban trazando en ese sentido, ¿no? Por eso también coincido contigo, la relevancia es amplia. Sí, digo, y como comentas, también en otros ámbitos, y cualquier empresa que se quiera, digamos, implementar algún programa de compliance completo, pues va a tener que revelar esta información aún y cuando no tenga la obligación, va a quedar muy, muy claro. Pero es importante también comentar que, por ejemplo, desde octubre del año pasado, en esta reunión del G20 de anticorrupción, que fue la primera reunión de anticorrupción del G20, ahí menciona claramente el presidente del Gafi que se requiere tener disponible la información del beneficiario final y que los países deben asegurarse de tener información actualizada y precisa disponible para las autoridades para que puedan detener el lavado de dinero de las empresas fantasma. Esto enfocándolo a que a través de estas estructuras es como hacen llegar por recursos para llegar al tema de corrupción, ¿no? De corromper. Y después te platico también que no estamos, digamos, todos estamos mal, digo, eso no quiere decir que nos debemos sentir cómodos, pero la mayoría de los países están mal porque de acuerdo al último informe del Gafi, publicado el 9 de marzo de 2021, en donde nos dice, aquí está toda la lista de todos los países que están de alguna manera intentando cumplir con las recomendaciones y aquí están todas las calificaciones. Pues te platico, hace rato les decía que la recomendación 24 es la que habla del beneficiario final, nada más un país lo tiene como cumplido. A ver, ¿cuál país crees que es el que cumple? No es México. No es México. Me robaste mi única respuesta que se me hacía natural, me la robaste. No es México, aunque en México tengamos a Carlos Pérez y David García, todavía México no ha cumplido al 100%. Todavía no. Pues es un país. ¿Qué países? Es Trinidad y Tobago. Ese es el único país que tiene como cumplida la recomendación 24. Y México, en el caso de México, nosotros tenemos, digo, el Gafi nos evalúa en dos aspectos. Uno, el cumplimiento técnico, que es si contienen tus disposiciones, pues todas las obligaciones que deben de cumplir los sujetos obligados. Y por otro lado, también nos evalúa la efectividad, si realmente todo lo que dicen las disposiciones se está aplicando e implementando. En el caso de esta recomendación 24, o lo que tiene que ver con el beneficiario final, México sale primero en el cumplimiento como parcialmente cumplido, que la calificación son 4, y siendo 4 la más alta, nosotros estamos en el 2. Parcialmente cumplido es el 2, ¿no? 2 de 4. Y en la efectividad igual, estamos en 2 de 4, que es moderado, nivel moderado de efectividad. Entonces nos hace falta, pero sí están todos los países, ya nomás hay uno que ha cumplido. O sea, realmente hay un tema de que no se está implementando bien. Y ahorita el presidente de Gafi, el doctor Player, está siendo muy enfático en que se aplique el tema del enfoque basado en riesgos, porque aquí es donde vamos a tratar de realmente lograr el objetivo, que es prevenir el lavado de dinero, no tanto nada más por cumplir, ¿no? Y ojalá y se vaya entendiendo un poquito más, vayamos teniendo conciencia un poquito más todos, no nada más los que nos dedicamos a la prevención del lavado de dinero, sino todos, que este es un tema que debemos de cumplir, no porque hay una ley que tiene multas muy altas, ¿no? Que también es importante, que tiene multas muy altas, sino porque realmente hay un beneficio en no dejar que la delincuencia organizada lave su dinero y se vuelva más fuerte y más grande y se vaya a otras ciudades, y pues eso aumenta el delito, aumenta la corrupción y pues muchas cosas que todos sabemos, ¿no? Correcto. Alonso, se nos viene ya el tiempo, nos quedan 10 minutos para culminar. Hoy en día, tú estás coordinando los trabajos del Comité de Prevención del Lavado de Dinero de World Compliance Association. En esta vertiente, los trabajos que se han desarrollado de difusión, porque es mayormente difusión, capacitación, los que se desarrollan a través de este comité, uno de ellos es precisamente la difusión de este tipo de temas de actualidad y de capacitación.
¿Nos podrías invitar o podrías referir a nuestros seguidores por qué sería importante que se sumaran a World Compliance Association para que conozcan de esos temas y otros temas? Yo creo que sí vale la pena bastante, digo, y lo comentamos hace un momento, hicimos o se organizó un congreso de 2 días, ayer y hoy culmina, organizado por World Compliance Capítulo México, enfocado al tema del compliance y con personalidades internacionales, en donde pues nos van, digamos, abriendo o ayudando a hacer conciencia de la importancia de que las empresas estén en cumplimiento y con eso evitar también que las personas jurídicas caigan en algún tema penal, ¿no? Pero también, pues obvio, para la continuidad de negocio de las empresas. La World Compliance está haciendo un excelente trabajo en agrupar a personas con mucho conocimiento en el tema del cumplimiento y obvio el tema de cumplimiento es un tema muy amplio. El compliance es un tema muy amplio que si bien es cierto, incluye códigos de conducta, canales de denuncias, etcétera, incluye las obligaciones normativas de cada una de las áreas. Y ahí es donde participamos, en donde participas también tú en el Comité de Prevención del Lavado de Dinero de la World Compliance Capítulo México. Y nuestra intención en ese comité es como ya lo comentabas, difundir esta conciencia de la importancia de la prevención del lavado de dinero y también apoyar técnicamente a los sujetos obligados que tienen que cumplir con la ley y de alguna manera apoyar a que esto sea más sencillo, ¿no? Adicional a eso, también tenemos la gran oportunidad de convivir entre personalidades, yo diría, de primer nivel. Yo estoy decolado ahí y la verdad es que hay personalidades de conocimiento y a nivel nacional de primera. Estamos muy contentos por el grupo que se formó y que se está formando porque siguen incorporándose personas con capacidad técnica muy buena, en donde entre nosotros pues debatimos temas que todavía no están muy claros, ¿no? Y eso ayuda porque una vez que nosotros lo tenemos claro, ya después salimos y lo difundimos o también lo hacemos saber del público en general. Y la oportunidad que tienen cualquier persona que se quiera adherir a World Compliance Association vale mucho la pena. Uno, porque va a poder tener acceso a este tipo de eventos, como por ejemplo nosotros tuvimos uno el 6 de abril de la geolocalización del sistema financiero, muy bueno, y próximamente vamos a tener otro evento el 5 de mayo con el futuro de las actividades vulnerables, en donde tú, mi estimado, pues vas a participar, también Carlos, van a participar. Diego, me parece también, ¿no? Diego participó en el del 6 de abril, Okay. en el de 5 de mayo va a participar Alejandra y Edgar Quintanilla, que es un especialista en sector financiero. Y vamos a platicar ahí del futuro de las actividades vulnerables. Entonces está mezclado, este grupo también es importante, está mezclado porque este grupo hay especialistas en actividades vulnerables y en sistema financiero. Y los del sistema financiero ya nos llevan, yo estoy también involucrado en temas de sector financiero, pero ya nos llevan algo de tiempo atrás, de conocimiento de las obligaciones hacia dónde van las actividades vulnerables. Por eso es importante tenerlos ahí y por eso van a participar, uno de ellos va a participar en el siguiente evento. Y si cualquier persona se adhiere a la World Compliance, que es una página de Internet internacional, su matriz está en España, tiene acceso a este tipo de eventos y a más de otros países, de muchos países, y adicionalmente una página muy importante y muy buena que se llama Biblioteca Compliance, en donde ahí hay manuales de códigos de ética, etcétera, que pueden implementar en sus empresas. La verdad es que vale la pena adherirse al organismo, y pues bueno, te van a ver más a ti, que todo el mundo te sigue, te quiere estar viendo, así es que yo creo que eso es no, bueno, a mí me toca participar ya para el mes de mayo con el webinar de visitas de verificación, también por ahí de visita verificación para actividades vulnerables, por ahí creo que también tenemos alguna actividad, bueno, hay muchas actividades que en World Compliance y aprovechaba este foro para hacerles las invitaciones a todos que nos escuchan en Tendencia Legal. Alonso, ¿algún comentario final en cuanto a los dos temas? Porque que tocamos el día de hoy en esta emisión. Uno, la ruta de la reforma de prevención de la ley de prevención del lavado de dinero, en donde vamos a tener todo este apartado nuevo en torno al beneficiario final, todo el cúmulo de obligaciones adicionales que vienen en torno a él, como que acabamos de apuntalar en el tema de los registros correspondientes, y algo más que creas importante que podamos seguir de esa próxima reforma. Pues de la reforma, la verdad, yo espero que la pasen pronto. Yo creo que es sumamente importante esa reforma. Muchas
de las nuevas obligaciones que contiene la reforma tienen que ver con obligaciones que ya vemos en el sector financiero y tienen que ver con acercarse al cumplimiento de las 40 recomendaciones, lo cual considero que es bueno. Y antes de pensar en que es una carga adicional y que es más tiempo, yo creo que es de suma importancia dar un paso para atrás para realmente entender o hacer conciencia de la importancia, otra vez repito, del por qué nos conviene a todos prevenir el lavado de dinero. Y en la medida que hacemos conciencia de que el lavado de dinero nos afecta a todos, a todos, a todos, a todos, porque el lavado de dinero permite que estos delincuentes organizados crezcan y tengas enfrente como vecino a alguno de ellos probablemente y que al rato recluten a algún familiar, lo que sea, a todos nos afecta. Entonces, en esa medida se vuelve mucho más sencillo el cumplimiento y la interpretación incluso de la ley porque sabes cuál es el fondo del asunto, como por ejemplo el beneficiario final. Es muy fácil darse cuenta cuando entiendes que lo que quieres es prevenir el lavado de dinero, saber que no por el simple hecho de preguntarle si sabe de la existencia de beneficiario, del beneficiario final cumples, pues no, realmente quieres dar con el beneficiario final. Entonces, el entender y hacer conciencia de la importancia de prevenir el lavado de dinero, yo creo que es el paso número 1. Y la ley federal PIORPI, aun y cuando tiene obligaciones nuevas, creo que son obligaciones que vienen a ayudar mucho, incluso algunas de ellas considero que deberían estar abiertas para todos. Te pongo un ejemplo, el de operaciones sospechosas. El de operaciones sospechosas se viene a incluir no únicamente para quien sea actividad vulnerable, sino con el simple hecho de que seas una de las actividades mencionadas en el artículo 17, aun y cuando tus operaciones no superen el umbral de identificación, entonces quiere decir que no es actividad vulnerable, vas a tener la obligación de mandar operaciones sospechosas. Pero esa obligación de mandar operaciones sospechosas es únicamente si tú ves alguna operación, algunas de tus operaciones, hay hechos o indicios fundados de que la operación se está realizando con recursos de procedencia ilícita, entonces mandas este aviso, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que debe estar abierta para todos, o sea, cualquiera debiera tener la oportunidad de reportar este tipo de cosas, ¿no? Y ojalá también pase por el tema beneficiario final, que corrigen el tema de que tiene que ser una persona física, eso me da gusto también que tengamos ahora como empresas tener que identificar al beneficiario final y mandarlo al sistema electrónico para que nos facilite la vida a los que somos oficiales de cumplimiento. Se viene algo importante también, la auditoría anual que van a tener que llevar de alguna manera los sujetos obligados, la capacitación, la obligación de capacitarse, eso lo considero bueno también, y muy importante y que va a ser tema para mucho, el enfoque basado en riesgos que aún no se termina de entender en el sistema financiero. Y ahora vienen actividades vulnerables. A nuestros amigos del sistema financiero, ¿no? Digo, ahí están todavía muchos, quizás no los bancos, pero sí muchos del sistema financiero que pregúntales a centros cambiarios, pregúntales a SOFOM, pregúntales a este tipo de entidades en donde todavía están batallando con todo este tema de la metodología para la evaluación de riesgos, ¿no? Y es algo a lo que nos vamos a enfrentar nosotros. Sí, ese es un temota, pero créeme, en la medida que entendamos ese que creo yo es el principal, todo lo demás se vuelve más sencillo. No, sí, claro. Pero bueno, sí, no está fácil. Cuando ya te comes ese sapo, definitivamente las restantes actividades no es que resulten más fáciles, pero es el eje estructural al final del día, tomando la recomendación 1 de Gafi, ¿no? Trabajar con ese enfoque basado en riesgo y las actividades de cumplimiento de este régimen de prevención, que es transversal a todo lo que hacemos, prácticamente todo el cúmulo de obligaciones. No digo que lo demás sea sencillo, pero sí van a ser actividades un tanto más secundarias, ¿no? que esa actividad primigenia. Alonso, pues, gracias por habernos aceptado la invitación. De verdad que es un gusto que nos hayas acompañado. A nombre de Carlos, de tu servidor, pues te extiendo nuevamente nuestro agradecimiento y esperamos verte, ¿no? Que no sea la última ocasión en este canal de Tendencia Legal, en alguna otra ocasión que nos puedas acompañar ya, quizás cuando pase la reforma o cuando exista otro tema que también sea tendencia legal que nos acompañes. Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti, gracias a Carlos, y si no los aburrí, con gusto les acepto otra invitación. No, hombre, no, y créeme que sí, y hablamos de las guías, de los videos con Ali, invitamos a Memo y hacemos aquí una sesión del comité para que vean. Estaría padre. Para que vean cómo se pone, ¿no? Lo hacemos casi en vivo. Órale, pues, que tengas excelente tarde y buenas tardes a todos. Nos estamos viendo en la próxima sesión de Tendencia Legal dentro de 15 días. Gracias por seguirnos a través de nuestras emisiones en ASEP Media y Tendencia Legal. Nos vemos la próxima semana y un gusto a todos. Que estén bien. Excelente tarde.
Gracias, excelente tarde.